Asaltan camioneta de valores en plena plaza. Narcos atacan talleres mecánicos. Policías, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Y en Zacatecas amanecieron con personas crucificadas. Bienvenidos, el Caporal del 30 de junio. ¡Comenzamos! Hoy fueron asaltados custodios de una camioneta de valores en la Plaza Forum en Tlaquepaque, Jalisco. Una balacera. ¿Dónde? Allá enfrente, con los picos. ¿Qué pasa? A ver. ¿Dónde? Ahí están los de la Panamericana. Mira, aquí viene uno corriendo. Esto ocurrió a las 10 de la mañana cuando tres custodios a bordo de una camioneta de valores llegaron a la plaza justo para surtir, para abastecer un cajero automático. Estaban en el estacionamiento cuando fueron abordados por 10 personas armadas que llegaron para quitarles el dinero, según lo narrado, lo informado por policías municipales de testimonios de los mismos custodios. Se inició un enfrentamiento con el balance de los 3 custodios heridos y un número no identificado de agresores también lesionados. Los custodios han sido reportados entre estables y graves, en tanto que sobre los delincuentes, los que se ha sabido han sido reportados como heridos leves. Las detonaciones justo en este estacionamiento alertaron a los policías municipales, quienes llegaron al lugar y encontraron a los 3 custodios heridos y narraron lo que había ocurrido. Iniciaron las autoridades un operativo de búsqueda en donde detectaron que los delincuentes huyeron a bordo de una camioneta, posteriormente bajaron de la camioneta, le prendieron fuego con el objetivo de limpiar todo rastro o quemar todo rastro del vehículo y huyeron a pie. 2 de los presuntos delincuentes fueron encontrados, fueron detenidos, fueron encontrados heridos, como te mencionaba, al menos estos 2 leves. Y el operativo continuó para tratar de dar con los demás ladrones, de los cuales hasta este momento pues no se ha reportado su paradero. Esta es la camioneta en la que huyeron inicialmente tras el atraco. En este momento que estoy haciendo esta transmisión en directo, son las 7:43 de la tarde de este miércoles 30 de junio, está ocurriendo algo verdaderamente relevante en el Congreso de Tamaulipas, del cual el desenlace te lo voy a informar en mis redes sociales. ¿Pero qué está ocurriendo? Bueno, recordarás que hay una investigación en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ya avanzó el proceso de desafuero en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados Federal, pero al llegar a la Cámara de Diputados local, el Congreso de Tamaulipas frenó este proceso, dado que es de mayoría panista, con el objetivo de que el nuevo Congreso que se conforma a partir del 1 de octubre, será de mayoría morenista, con el objetivo de que el nuevo Congreso no dé continuidad al proceso de desafuero. Los legisladores actuales, locales, los de mayoría panista, blindaron la decisión para que ni otro diputado en próximos años le dé continuidad al proceso de desafuero. Ahí lo estancaron, ahí lo blindaron al gobernador. Bueno, ha ocurrido algo más. El gobernador ha mandado de manera expedita, de manera sorpresiva, la propuesta de designación de 3 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. A quienes ha propuesto son 3 personas cercanas, incluso algunas han colaborado con él. Está prevista esta sesión que inicie precisamente en este momento. Será la última sesión del periodo ordinario de sesiones
del Congreso local de Tamaulipas, que ya se va antes de que llegue el que será de mayoría morenista. ¿Por qué la importancia? Y de hecho el Congreso actual pretende aprobar esta propuesta del gobernador en fast track, rapidísimo. ¿Por qué la importancia del nombramiento? Bueno, en el supuesto caso, aunque es muy remoto, de que el próximo Congreso modifique las leyes y le dé continuidad al proceso de desafuero, se necesitará entonces, como último punto, último paso, el aval final del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Así que, pues con estas nuevas 3 designaciones, pondrá o pretende poner el gobernador un candado más para evitar el proceso de desafuero en su contra. Algo está ocurriendo en Taxco, Guerrero. Desde que el candidato de Fuerza por México, el candidato alcalde Mario Figueroa, fue designado alcalde electo y Flor Añorbe fue designada ya diputada electa, el resultado de la elección, comenzaron a aparecer mantas, como la que estás viendo en pantalla, en donde los acusan de vínculos con la familia michoacana. En su defensa, ambos políticos, ya electos, acusan guerra sucia de parte de sus opositores y, como era de esperarse, niegan vínculos con la delincuencia organizada. La noche de ayer, hombres armados atacaron a personas en 2 talleres mecánicos precisamente en este municipio, en Taxco, Guerrero. El primer caso ocurrió en la comunidad de Cerro Gordo, aproximadamente a las 10 de la noche. Hombres armados llegaron a un taller mecánico, abrieron fuego, mataron a un trabajador y dejaron herida a una mujer que iba caminando por la zona. Posteriormente, en un segundo caso, en la comunidad conurbada de Santa Rosa, llegaron hombres armados y mataron al dueño de un taller mecánico, de otro taller mecánico, evidentemente. Autoridades están investigando si ambas agresiones fueron perpetradas por el mismo grupo delictivo. Este es un video del reporte de la primera agresión en donde resultó una mujer herida. La tarde, al parecer van a custodiar la ambulancia, van a custodiar la ambulancia para trasladar a esta persona que se encuentra lesionada por disparos de arma de fuego. La violencia en el estado de Zacatecas está tomando nuevos tintes. Este es el tema principal, del cual te adelanto, no te voy a mostrar imágenes debido a justo el tamaño, el nivel de violencia que se está registrando en esa entidad. Pero sí te voy a informar qué es lo que está ocurriendo en torno de las 9 personas que han sido encontradas, ejecutadas en la entidad este día, de las cuales 2 fueron encontradas crucificadas. Comienzo justo con lo que ocurrió primero al inicio. Todos estos hallazgos, estos 9 hallazgos, han sido registrados en los municipios de Zacatecas, de Fresnillo, de Morelos. Y también todo esto empezó aproximadamente a las 6 de la mañana en Fresnillo. Fueron encontrados 2 cuerpos en bolsas de plástico entre las avenidas del Sol y Los Balcones, justo a un costado de una cancha. En Zacatecas, a las 8 de la mañana, fueron encontrados 4 cuerpos envueltos en cobijas con un narcomensaje. Esto entre la Calzada de la Virgen y el Libramiento Tránsito Pesado en el fraccionamiento de Las Colinas. Y en Morelos, a las 8 de la mañana también, esto fue un hallazgo prácticamente simultáneo, una llamada al 911 alertó de la presencia de hombres asesinados. Policías encontraron 3 cadáveres con impactos de armas de fuego en la carretera Morelos-Betagrande. Uno de los cuerpos fue encontrado justo sobre un camino de terracería, pero 2 de los cuerpos fueron encontrados semisentados, fueron encontrados a contraespalda, tocando espalda con espalda, y estaban crucificados a una misma cruz. Esto es lo que han reportado las mismas autoridades respecto de este hallazgo, del cual no han informado tampoco a qué grupo delictivo pertenecen. Recordemos, hace apenas 4 días hubo un enfrentamiento también en esta entidad que dejó, según las cifras oficiales, 18
18 presuntos delincuentes abatidos. Esto en Valparaíso, Zacatecas. Te recuerdo un mensaje del alcalde precisamente de Valparaíso, el alcalde electo al que le va a tocar en los próximos 3 años pues asumir las riendas de la administración local en medio de este contexto de alta violencia en el estado de Zacatecas. Recordemos lo que dijo el alcalde al día siguiente de este lamentable multihomicidio en Zacatecas entre la noche del viernes y madrugada del sábado. Y te recuerdo, nos vemos al rato a las 11:30 de la noche aquí en este canal. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Esto dijo el alcalde. No dejo de recomendar también a los habitantes, a los vecinos de Valparaíso, que eviten en la medida de lo posible relacionarse o apoyar en sus actividades a estos grupos. Ello va a reducir el riesgo de verlos involucrados en estos hechos violentos que lastimosamente han afectado a Valparaíso y que nos mantienen en